¿Ya? Ahí estás en full pantalla, John Patrick. Sí, sí, señor.
Muy buenas tardes, estamos iniciando transmisión de este nuevo capítulo de Facebook Live de GAWAN Ecoflora. El día de hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo John Patrick Ospina. John Patrick Ospina, ay, se me enredó la lengua, qué pena con ustedes. John Patrick Ospina es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Caldas del año 2002, ya tiene 18 años de experiencia en el sector agrícola. Él tiene una especialización en horticultura en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y está terminando sus estudios de maestría en gerencia comercial y de mercadeo en la Universidad Sergio Arboleda. John Patrick lleva 17 años con la organización Ecoflora y ahorita vinculado con la reciente adquisición con GAWAN que compró Ecoflora. Es una persona de mucha experiencia en el manejo de productos naturales y en el manejo de fitosanitario de hortalizas principalmente. Pues es todo un honor realmente tener la participación de John Patrick. John Patrick ha preparado este tema que para nosotros es motivo de orgullo poder ofrecer una alternativa distinta en el manejo de plagas y enfermedades del cultivo de la papa específicamente. Entonces, pues damos la bienvenida a John Patrick Ospina. Muchísimas gracias por participar en esta convocatoria. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra red de Facebook para participar en este Facebook Live. La dinámica es la misma. Por favor, las preguntas las vamos haciendo a través del chat. Nuestro equipo técnico y comercial va a estar respondiendo las preguntas y al final haremos un panel también de preguntas con John Patrick. John Patrick, bienvenido. Carlos, muchas gracias por la presentación y nuevamente agradecer este espacio. Bienvenido a las personas que están uniendo a este Facebook Live de verdaderas alternativas para el manejo de polilla guatemalteca en papa. Y pues vamos a iniciar, entremos en materia. Listo, como bien lo comentaba Carlos, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, con una especialización en horticultura en la Universidad Nacional y actualmente terminando estudios en gerencia comercial y de marketing en la Universidad Sergio Arboleda. Mi trabajo está centrado en Cundinamarca y Boyacá desde hace cerca de 16 años. En sectores de flores y actualmente en lo que son hortalizas, papa, frutales, aromáticas, en fin, en diferentes cultivos que hacen parte de este departamento. Estamos hablando entonces de verdaderas alternativas para el manejo de polilla guatemalteca. Queremos centrar esta charla en hablar de el comportamiento de la plaga y cómo relacionamos este comportamiento de la plaga con productos o con un producto como el que vamos a entrar a hablar, que es el Capsialil. Aquí también lo que queremos es hablar de lo importante que es el manejo integrado y cómo nosotros podemos sacarle el mejor provecho a todas las herramientas que tenemos para el control de esta importante plaga. Como les venía comentando, la polilla guatemalteca es una plaga muy compleja, de un enorme daño. En trabajos que ha hecho GAWAN Colombia, Ecoflora, hace algún tiempo, en lo que tiene que ver con la ampliación de registros de productos como Capsialil, en los diferentes ensayos y tratamientos, hay que manejar un testigo absoluto y parte de lo que nos reporta el área de investigación, de desarrollo de la empresa es que el daño por polilla guatemalteca, si no se hace ningún tipo de control, puede llegar hasta el 90% de una cosecha. Entonces vemos
qué compleja es esta plaga cuando no se hace un manejo debido pues a diferentes condiciones. Una de las condiciones de la plaga es que es un insecto en su estado adulto muy pequeño. Estamos hablando de cerca de 1 centímetro, centímetro y 1.2 centímetros lo que mide. Es un insecto que es bastante escurridizo, no es un gran volador. Gran parte de su vida como adulto la hace en el suelo y tiene una particularidad, y es que logra mimetizarse en medio de los residuos de cosecha y de los terrones que encuentra en campo. Otro de los hábitos complicados de la plaga es que es de hábitos nocturnos. Es una plaga que en las mañanas, en las tardes, mantiene debajo de los terrones, mantiene escondido, y en la noche es cuando sale. Los huevos son muy pequeños y normalmente los coloca cerca a la base de las plantas, y como vamos a ver más adelante, esto tiene una implicación importante. Como les venía comentando, la mayor parte del tiempo los adultos se la pasan en el suelo, brincando, volando algo, no es que sea un gran volador, y pues mantiene ahí entre las hojas, entre el suelo. Se dice, o los investigadores comentan, que el adulto no come las hojas, no hace ningún daño a la planta, simplemente se alimenta de las gotas de agua que puede encontrar en algún momento en las hojas. Cuando el huevo eclosiona, rápidamente la larva comienza a buscar los tubérculos que van a ser parte importante de su ciclo de vida. Entonces comienza a entrarse en las grietas, en los terrones del suelo, para buscar su sitio de comida y de vivienda, de alimento y de vivienda. Aquí vamos a mostrar un video. Permítanme, acá saco este puntero. Vamos a ver un pequeño video muy, digámoslo así, artesanal, de cómo se puede ver el adulto en condiciones de campo. Esto incluso fue una aplicación de Capsialil que nos permitió que esta saliera, y vemos cómo ella hace unos saltos, unos brinquitos pequeños. Entonces, este punto vamos a ver que va a ser en algún momento clave para entender cómo ciertas medidas de manejo le podremos sacar el mejor provecho. Pero antes vemos que es un animal, que es un insecto muy escurridizo, muy brinconcito, por decirlo así, y que su forma de vida o su modo de vida está principalmente en el suelo cuando es adulto. El ciclo biológico de la plaga varía dependiendo de las alturas. Esta altura es una de las zonas de investigación en Antioquia. Esta se asemeja más a las condiciones de Cundinamarca y Boyacá, cultivos que están por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Cuando está en alturas menores, estamos hablando de 70, 75 días de ciclo completo, y cuando son alturas más grandes, estamos hablando cerca de un promedio de 90 días del ciclo. El adulto para las dos zonas es casi similar, de 20 a 25 días, y aquí es importante, cuando el adulto eclosiona de la pupa, rápidamente entra a su fase reproductiva, a hacer la cópula. Quiere decir esto que este insecto rápidamente busca multiplicarse, y esto es uno de los puntos claves del control. O sea, el adulto tiene una importante cantidad de días en campo, pero recordemos que rápidamente ella está tratando de multiplicarse, de reproducirse. Entonces es clave en algún momento los puntos de control lograr hacer un buen manejo del adulto. ¿Qué comportamiento tiene la polilla guatemalteca? Y es, como les decía, es un insecto que tiene hábitos nocturnos, y ella tiende a guiarse para buscar sus hospederos a través de las antenas, a través de estos pelitos que se llaman sensilas. Cuando ella tiene los estímulos, aquí estamos hablando de fase volátil o de aromas que generan las plantas, ella comienza a ubicar. Esta foto no es de la polilla, es de un trips, que nosotros pues hemos podido trabajar muy de cerca con la empresa en Toma, con Naturavisión, que muy amablemente pues nos ha cedido imágenes. Entonces, pero es para significar, y es una muy buena imagen de dónde están ubicados esos órganos sensoriales que le permiten a ciertos insectos ubicar hospederos, ubicar cultivos
por todo el tema de olores que segregan o que salen de las plantas. ¿Qué comportamiento entonces tiene la polilla? Cuando el cultivo de papa comienza a florecer, ellas generan pues, unas sustancias, las flores generan sustancias que son de gran atractivo, de gran estímulo para la polilla guatemalteca, para que ella logre localizar la planta hospedera. Estos olores los relaciona, digámoslo así, la polilla en la posibilidad o que entra en un periodo de disponibilidad de alimento para las larvas. Como el periodo de floración ocurre simultáneamente cuando inicia el proceso de tuberización, esa es la señal clave que tienen los adultos de polilla para poder llegar al cultivo y decir, listo, aquí tengo todo el chance, toda la posibilidad de poner los huevos y seguir multiplicando mi especie. En esencia, el adulto en su instinto, la polilla en su instinto, dice, hay un aumento de la probabilidad de sobrevivencia de mi especie. Entonces, es clave este punto. Algo importante, ¿no? En forma general, antes de la floración hay aplicaciones o hay control de polilla, porque recordemos que en ciertos campos podemos tener o de cultivos anteriores o de cultivos vecinos presencia del adulto. Desde mucho antes se puede estar controlando la polilla, pero este punto es el momento clave donde hay que estar muy alertas para el control de la plaga. ¿Qué más tenemos del comportamiento de la polilla? Que las hembras, según diferentes investigadores, pueden colocar entre 150 a 360 huevos en campo. Incluso algunos investigadores hablan que puede llegar hasta colocar 500 huevos una sola hembra durante el periodo que dura su ciclo. Entonces vemos que la polilla tiene una gran cantidad o logra poner una gran cantidad de huevos que aumenta los riesgos de tener problemas en nuestros cultivos. Se dice, o los investigadores han determinado que más o menos el 70% de los huevos que coloca, que oviposita la polilla, están cerca o ubicados, pues valga la redundancia, cerca a los tallos, a la base de la planta. Y esto va a tener una explicación que, como les digo, la iremos viendo aquí en nuestra charla. Entonces vemos que la polilla, por ese tema de los aromas, por ese tema de los olores, logra ubicar su hospedero. Apenas colocan esos huevos y en el momento que esos huevos eclosionan, rápidamente la polilla, y aquí hablamos de la larva, rápidamente la larva de polilla tiene un estímulo de geotactismo positivo. Aquí está relacionado con todo el tema de la gravedad de la Tierra. Entonces, las larvas, cuando emergen del huevo, rápidamente comienzan a hacer su actividad, su movimiento para hacia el suelo, entrando hacia abajo, en el sentido, pues digámoslo así, de la gravedad, buscar los tubérculos que le van a servir de alimento para posteriormente salir de ese tubérculo y empupar en el suelo. Entonces, aquí hay algo importante, y los investigadores comentan que las larvas neonatas, o sea, las larvas recién eclosionadas, no buscan el tubérculo por señales químicas que salgan de este órgano, que salgan del tubérculo, sino que lo hacen por todo este tema del fenómeno de la gravedad. Pero sí, algunos investigadores comentan que los aromas, los semioquímicos que salen de los tubérculos, sí le permiten al adulto de polilla, a la hembra, ubicar o tener un sentido de ubicación para sus huevos, lo más cercano posible a la fuente de alimento, que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Esta es una investigación del año 2010 donde se determinó, o donde el investigador lo que hizo fue colocar en diferentes distancias a los tubérculos los huevos, o medir dónde estaban ubicados los huevos de polilla, unos más cerca a los tubérculos e irlos alejando de forma horizontal. ¿Qué encontró el investigador? Que a mayor distancia de la fuente de tubérculos de los huevos, que posteriormente se convirtieron en larvas, o mayor distancia de las larvas a la fuente de alimento, es menor su tasa de supervivencia. Entonces, es importante. Entonces, por eso vemos que lo relacionamos con lo que les comentaba anteriormente, el comportamiento de la plaga. En el caso del adulto es muy por los olores, muy por semioquímicos que salen de la flor, pero también de los tubérculos, y esto le permite generar una ubicación lo más cercana posible a la base de la planta, donde también va a tener cercanía con estos tubérculos, porque a mayor distancia, menor tasa de sobrevivencia de esas larvas. Esto, y pues, relacionado también con el tema de los adultos, es una de las dificultades que tenemos en el control de la polilla es que el corto tiempo de exposición de las larvas al ambiente. Como les comentaba anteriormente, rápidamente, cuando ellas eclosionan del huevo, muy velozmente comienzan por su proceso de geotactismo positivo, adentrarse en el interior del perfil del suelo y buscar los tubérculos que le van a servir de alimento. Entramos ya a hablar de manejo integrado. Entonces quería comentarles algunas cosas del comportamiento, porque esto nos va a permitir relacionar con toda la teoría y el concepto y el manejo integrado que hacemos con productos como Capsialir. Pero como les comentaba, el manejo integrado es muy importante, no solamente dejarle el peso a los productos fitosanitarios, sino también hacer una serie de prácticas que ya, digamos, a través de los años se han encontrado o se ha encontrado su eficacia. Todo el tema de una cosecha oportuna, todo el tema de retirar lo máximo posible los residuos de cosecha, un buen arado, cuando en algún momento tenemos momentos de sequía, importante el tema del riego. Esto nos ayudará a tener otros puntos porcentuales más de control. En el tema del riego, en el tema de la sequía, se sabe que la polilla es mucho más agresiva en los periodos de verano, y esto se da porque los suelos se agrietan, y en esas grietas hay una mayor facilidad, una mayor rapidez de que las larvas se movilicen, se muevan hacia los tubérculos. Entonces, cuando podemos aplicar riego, podemos ayudar a que estas grietas sean en una menor proporción y dificultarle el proceso a las larvas de polilla. También lo que tiene que ver con un buen aporque, un aporque alto, nos va a permitir en algún momento una mayor distancia de la superficie del suelo donde están los huevos, cuando posteriormente se convierten en larvas, una mayor distancia a los tubérculos. Y como lo veíamos anteriormente, entre mayor distancia tenga esa larva para conseguir su hospedero, mayor va a ser la probabilidad de que ella muera en el intento de llegar. Entonces, un buen aporte, un aporte alto, también nos aporta en el control de la plaga. Rotación de cultivos, esto es importante. Lo que se ha determinado es que la polilla prácticamente solamente tiene como fuente como hospedero y como fuente de alimento la papa. Otros cultivos simplemente sería cultivos como maíz, cultivos como zanahoria, quitarle o afectar su ciclo de vida, evitar que los diferentes estados de la plaga estén en el cultivo, y eso también nos ayuda a que en una posterior siembra de papa tengamos una menor población de la polilla. Está el control etológico, que se maneja a través de plantas con feromonas sexuales, principalmente para la atracción de machos. Esto nos ayuda en algún momento pues a controlar no, pero sí bajar ciertas poblaciones, pero también muy de monitoreo, de nosotros saber que el enemigo está, por dónde está entrando,
qué proporción posiblemente de adultos tenemos en campo, y eso nos va a ayudar también a tomar las mejores medidas de manejo. En el manejo integrado, pues, y bien lo sabemos, es muy importante todo el tema de aplicación de productos fitosanitarios. Y en el tema de aplicación de productos fitosanitarios es muy importante todo el tema de rotación de mecanismos de acción. Entonces aquí hago pues mucho énfasis en el tema de mecanismos de acción. Uno en el mercado puede encontrar ingredientes activos diferentes, pero con un mismo mecanismo de acción. Entonces, si rotamos un ingrediente activo con otro, pero que tienen un mismo mecanismo de acción, en realidad no estamos haciendo mucho. El tema de poder rotar la mayor cantidad de mecanismos de acción que podamos tener nos ayuda a reducir los problemas de resistencia, que en algún momento por un uso continuado de ciertas herramientas que pueden ser muy buenas, las hagamos muy seguido y siempre afectando un mismo punto, la plaga, por su sistema evolutivo, logra hacerle el quite a ese tipo de productos y en algún momento no logramos encontrar las eficacias adecuadas para el control de la plaga en nuestras aplicaciones. Entonces, el tema de hacer rotaciones que tengan diferentes mecanismos de acción nos va a ayudar mucho en el manejo de la plaga de forma actual, pero también a futuro. En el tema entonces de los insecticidas, de los productos fitosanitarios para el control de plagas, la mayoría de productos fitosanitarios para el control de polilla son de contacto. Como vemos, la polilla no se alimenta del adulto, no se alimenta de las hojas, no se alimenta de los tallos, y su hábito es en el suelo. Entonces, por eso es tan común las aplicaciones cuando llega la floración a lo que llaman las inyectadas, al suelo, que tocan también parte de la base del tallo. Antes del aporte de la floración, se dan lo que llaman las aplicaciones a la rama, que son las aplicaciones a las hojas, controlando, como les digo, esas poblaciones de adultos remanentes que están por ahí. Pero todo ese tipo de productos, o la mayoría, actúan de contacto. Una de las formas de contacto es tener contacto directo, que en la aplicación que hagamos podamos tener una plaga expuesta y que estas gotas, que son como balas, lleguen al cuerpo del insecto, que lleguen a través de alguno de sus pelos y que entre ese ingrediente activo y haga acción principalmente en el sistema nervioso de la plaga. Entonces, un contacto directo es que en la aplicación la plaga esté expuesta y tengamos un efecto mortal. Y el otro, que es el más usado en los cultivos comerciales de papa, es el contacto tarsal o el contacto de las patas sobre superficie tratada. Como vemos, las inyectadas, las aplicaciones en campo las hacemos normalmente en horas del día, en la mañana, en la tarde, donde dejamos el producto principalmente en el suelo y en algunas partes de la planta. Y lo que buscamos es que cuando el insecto salga a explorar, salga a caminar, busque poner huevos, pues pueda tener contacto con el insecticida y así generar una mortalidad. Entonces, digamos, son formas de cómo entra el insecticida en contacto con la plaga. Ya entonces así, viendo parte de lo que serían los hábitos de los adultos, los hábitos de las larvas, y viendo las diferentes medidas de manejo y dándoles énfasis al manejo de productos fitosanitarios, de insecticidas, vamos a entrar a hablar de lo que serían estas alternativas, estos mecanismos de acción novedosos que nos van a ayudar al control de la plaga. Y aquí entramos en unos conceptos de los extractos vegetales. Es muy importante mencionar, y como lo veíamos en la foto de la antena, en la foto o en lo que hablábamos de cómo la plaga se orienta, pues el mundo de los insectos es químico. Los insectos, una buena parte de su comportamiento se da por esas relaciones que tienen con el medio ambiente, con las plantas, a través de sus diferentes órganos sensoriales. Y aquí entramos en lo que son las plantas. Las plantas también se relacionan con su medio ambiente a través
de lo que nosotros conocemos como los metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios le permiten a la planta en algún momento atraer polinizadores, atraer enemigos naturales que le ayuden a combatir alguna plaga que se la quiera comer, que le quiera hacer daño. También en algún momento son las sustancias que producen para defenderse contra el ataque de hongos, de bacterias. En algunos casos se ha encontrado que hay comunicación entre plantas. En esencia, para el caso de las plantas, de cómo se defienden contra el ataque de plagas, parto de una premisa que hablo con muchos de las personas que me relacionan en el trabajo técnico y comercial, y es que las plantas no tienen ni pies, ni manos, ni boca para defenderse contra el ataque de una planta, entonces, de una plaga, perdón. Pero ¿cómo lo hace? A través del arsenal bioquímico, que a través de los procesos fisiológicos que tiene, produce estos metabolitos que en algún momento le permiten repeler, en algunos casos matar, en algunos casos generar mutaciones en los insectos o artrópodos que en algún momento los quieren atacar, o en el caso de microorganismos. Entonces, Ecoflora, a través de Iguau en Colombia, a través de su tecnología, trata de aprovechar todos estos metabolitos secundarios para tener bioinsumos y productos que nos ayuden a mejorar nuestra productividad en campo. Algo muy importante que tiene GABA en Colombia con sus productos, con el portafolio Ecoflora, es la calidad de la formulación, y esto es importante. Lo que son formulaciones botánicas, uno encuentra diferentes productos, lo que son purines, hidrolatos y extractos técnicamente formulados. A mayor calidad de formulación tengamos, la eficacia va a ser más alta. En esencia, un purín, la palabra clave es fermentación. Entonces, un purín es meter un material vegetal que puede tener un efecto sobre plagas, dejar que eso se fermente, que a través de la humedad relativa, a través de la temperatura, esa agua separe los metabolitos secundarios y poder tener en algún momento que nos ayude al control de plagas. La palabra clave en hidrolatos es cocción, y es un proceso donde metemos ese material vegetal en un solvente, que puede ser agua, algún tipo de alcohol, poner a hervir, recoger el condensado y aplicar ese condensado. ¿Listo? Y tenemos los extractos técnicamente formulados. En el caso de purines hidrolatos, en esencia, en estos procesos, lo que puede pasar es que perdamos, o lo que puede pasar, no, lo que pasa es que perdamos metabolitos secundarios que en algún momento nos van a ayudar a aumentar o tener la mayor cantidad de mecanismos de acción para el control de una plaga. Un extracto técnicamente formulado no es fermentación, no es cocción, es con presión de vacío, con un solvente específico para cada material, poder hacer una gran extracción y tener productos que tengan una alta concentración, que tengan consistencia de resultados a través del tiempo, que puedan durar en almacenamiento y principalmente que tengan la mayor eficacia sobre el blanco biológico en los mecanismos de acción específicos que tiene el producto. Es así que vamos a hablar de Capsialil, que es una alternativa que ya venimos trabajando desde hace más de 6-7 años para el control de polilla. De hecho, el Capsialil, haciendo historia, antes del año 2010 ya se comenzaba a probar para el manejo de Epitrix, de pulguillas, en papa, que en algunas zonas de la sabana de Bogotá es bastante complicada. Pero posteriormente, en unos ensayos que se hicieron en la zona de Ubaté, de Tausa, de Zipaquirá, se encontró los buenos efectos para el control de polilla guatemalteca. Y eso nos permitió investigar y tratar o buscar cómo funcionaba el producto y qué mecanismos de acción nos aporta para el control de la plaga. Capsialil es un extracto principalmente de ajo y ají concentrado. Eso es su mayor diferencial. Tiene una concentración cercana al 98% de extracto de ajo y ají, lo cual
le permite manejar bajas dosis en condiciones de campo para ampliar el control sobre polilla guatemalteca. Y el Capsalil es nuestra opción natural y alternativa para el control de polilla y de otras plagas en papa. Tiene un amplio espectro, lo trabajamos para diferentes insectos y para ácaros, y en el caso de polilla, que es lo que les voy a mostrar en esta parte de nuestra presentación, cómo funciona para el control de la plaga y cómo podemos sacar el mejor provecho. Vamos a ver este video de cómo funciona parte o cómo son dos mecanismos de acción que tiene el producto y que nos ayudan al control. Y posteriormente vamos a explicar qué es lo que vemos en el video. Listo, entonces como vimos, y voy a explicar qué vemos en el video, y son parte de los mecanismos de acción que tiene el Capsalil y que nos suman en el control de plagas, como es el caso de polilla. Entonces lo que veíamos en el video, en la primera parte, es lo que nosotros llamamos un efecto de posamiento del adulto. Estos videos nos lo ayudó a hacer e investigar el Instituto Entoma, Naturalevisión del profesor Edison Torrado. ¿Y qué encontramos nosotros acá? Y es que el Capsalil, cuando está aplicado sobre el suelo, hace que la polilla evite posarse en el mismo. Listo, como vemos en esta gráfica, voy a sacar acá el puntero, nosotros lo que vemos es que cada vez que los investigadores en las tomas que hicieron paraban y contaban la cantidad de adultos que estaban sobre el suelo, siempre lo que estaba aplicado con Capsalil tenía una menor población de adultos posados en el suelo. A la final, eso nos permitió encontrar que en condiciones de laboratorio, en condiciones controladas, había un 72% menos adultos posados en el suelo. Como lo veíamos acá. Aquí, por ejemplo, cuando separó esos videos, esos fotogramas, encontrábamos que en el caso de Capsalil aquí habían 4, mientras que en el testigo eran 10. Entonces, el Capsalil nos ayuda a que la plaga no se sienta cómoda. Y si hay menor cantidad de adultos posados en el suelo, eso significa una menor cantidad de huevos en la superficie del suelo donde está la plaga. Entonces es un mecanismo de acción
adicional a lo que veíamos anteriormente de los efectos en el sistema nervioso que tienen la mayoría de insecticidas. Entonces el Capsialyl nos va a ayudar en esa primera parte y es reducir o ponerle muchas dificultades a la polilla, no solamente de poner huevos, sino también de hacer su proceso de cópula. Recordemos que la cópula se hace también en el suelo. Entonces, cuando se encuentra esas dificultades la polilla, eso a la final nos va a ayudar a que haya una menor cantidad de papa picada. Otro de los mecanismos de acción que nosotros vimos en el video anterior es la oviposición. Directamente el Capsialyl también nos ayuda a que la hembra de polilla ponga menos huevos. En el tratamiento sin tratar, el testigo absoluto, en este experimento la polilla colocaba cerca de 32 huevos. En la superficie que tenía Capsialyl, que estaba tratada con el producto, habían 13 huevos. Entonces también hay un efecto de antioviposición que no solamente vemos en el caso de polilla con Capsialyl, también lo vemos en los casos de trips, por ejemplo. Entonces el Capsialyl nos ayuda a reducir un 60% la tasa de oviposición de las hembras de polilla en la superficie que ha sido tratada con el extracto vegetal. Entonces es otro elemento que nos aporta, que nos ayuda a que la plaga en su estado larval, que es el que nos hace el mayor daño, pues haya menor probabilidad y menor cantidad. ¿Listo? Arranco aquí con una recomendación, pero vamos aquí a seguir irle recordando. El Capsialyl, como les decía, es un producto muy concentrado y lo que hacemos es manejar una dosis de 60 centímetros por caneca de 200 litros. También se puede manejar 100 centímetros y lo hacemos en mezcla con los diferentes insecticidas, porque como les comentaba, el insecticida nos va a aportar el efecto de contacto, el efecto mortal sobre la polilla, y el Capsialyl, los efectos de antioviposición que veíamos, pero también nos va a aportar algo más, y es un efecto de exposición, que la plaga salga del terrón, salga de donde está escondido y tenga más chance de tocar el insecticida. Y de esta forma, aparte de los efectos sobre huevos, sobre la posibilidad de oviposición de la plaga, también vamos a tener un efecto de mayor exposición, de mayor debilidad de la plaga, y eso nos va a permitir en algún momento bajar las poblaciones. ¿Qué se logra con este tipo de manejos de mezclar el Capsialyl con todas las aplicaciones de insecticidas? Hay algo muy importante, el Capsialyl, como es un pool de metabolitos secundarios, aquí no estamos hablando de uno o dos ingredientes activos, sino de diferentes metabolitos que tienen diferentes efectos sobre la planta, diferentes mecanismos de acción, su uso continuado, los riesgos de resistencia son poco probables o casi nulos. ¿Qué logramos entonces en esas aplicaciones permanentes de Capsialyl con el insecticida? Reducir la cantidad de papa picada comparado con un manejo normal. Los manejos normales tienen una buena eficacia, pero con Capsialyl podemos aumentar esa eficacia de la aplicación. Aquí no hablamos de que mejora el efecto del insecticida, no, sino de la aplicación en general. Los insecticidas aportando sus efectos de mortalidad, de control, y el Capsialyl aportando otros mecanismos adicionales que le dificultan la vida a la plaga. En este caso y en este experimento que se hizo en Tausa, lo que encontrábamos era casi un 60% menos de papa picada cuando se adicionaba Capsialyl que cuando se manejaba el insecticida solo, y eso pues, es dinero y es algo adicional en la productividad de nuestro cultivo. Voy a ir resumiendo entonces, ya para ir teniendo aquí nuestra recta final de nuestra charla, y es, nosotros en una condición normal encontraremos nuestra enemiga, la polilla, en la superficie del suelo, cuando ponen los huevos, y como lo veíamos, si ella está relativamente cerca del tubérculo, pues va a tener una mayor posibilidad de supervivencia. Entonces, cuando tenemos el Capsialyl nos va a aportar elementos, mecanismos de acción adicionales. El primero es alejar la polilla del suelo, que ella no esté tan cómoda en el suelo, que esté alejada. También importante, como lo veíamos en los productos repelentes de Ecoflora, y con la palabra repelente me refiero a que
los insectos no ubican el hospedero. Este sería otro mecanismo de acción del producto, y es que cuando está el capsialil en el ambiente, muy probablemente las sustancias volátiles que suelta la papa, que suelta la flor para atraer, o el mismo tubérculo para atraer los adultos, se vean enmascarados con el capsialil. Ahí estaríamos hablando de un tercer mecanismo de acción que en algún momento nos ayudaría a que la plaga no esté en la superficie del suelo, no esté haciendo la cópula, no esté poniendo huevos. Y ese efecto del capsialil, de exposición, de irritabilidad, que estaríamos hablando de un cuarto mecanismo, de que salgan de los terrones, de que salten porque les pique, nos ayuda en algún momento a tener una menor población de larvas, de huevos, y también ese efecto de exposición, de que la plaga esté más disponible al insecticida, nos ayude a aumentar el control de adultos. Y con esto, vuelvo y repito, ir reduciendo ese estado, esa parte del ciclo biológico, y por supuesto todo lo que será las larvas. Como les digo, el capsialil también nos ayudará a alejar al insecto de la base de la planta, de donde están los tubérculos, y como lo veíamos anteriormente, de esta forma, alejándola de la base de los tallos de la planta, también reducir la, digamos así, tasa de vida o de viabilidad de las larvas que quieren llegar a los tubérculos. Entonces, ya resumiendo para ir terminando nuestra charla, los aportes de capsialil: mayor exposición de los adultos a las aplicaciones. Y esto, como les decía anteriormente, nos permite un mayor control sobre la plaga. O sea, esas mezclas nos permiten mejorar la eficacia de la aplicación, tener efectos sinérgicos, tener mecanismos adicionales para mejorar la productividad de nuestros cultivos. Menor cantidad de adultos sobre el suelo también nos aporta capsialil, una menor tasa de oviposición. Y esto nos va a dar una menor cantidad de huevos y una menor población de larvas. A la final, una menor cantidad de papa picada, un mejor control que en algún momento nos ayudará, y vuelvo y repito, a mejorar nuestros ingresos, la productividad y tener unos cultivos mucho más sanos. Entonces, más mecanismos de acción que mejoran la eficacia del manejo, mayor productividad con capsialil. Hay algo que tiene también el capsialil en los beneficios adicionales, y como yo lo comentaba anteriormente, los cultivadores hacen aplicaciones previas a lo que es la floración, a lo que es el aporque, al ciclo final del cultivo, porque hay población remanente y también hay otras plagas. En el caso de Cundinamarca, en el caso de Boyacá, son muy comunes ver lo que es el tostón, sobre todo en alturas que están por encima de los 2.700, de los 2.600 metros. El minador tiende a ser también una plaga complicada porque reduce la cantidad de hojas en buen estado, reduce el área fotosintética, que en algún momento también nos va a aportar a la productividad, sobre todo cuando ya ese tostón, ese minador, pasa a su fase de larva, a su fase de mina, de galería. Y en lo que yo he podido ver en cultivos de sabana de Bogotá, 2.600 metros, es también muy común lo que es la pulguilla, Epitrix. En esas aplicaciones que se hacen con capsialil en mezcla con los insecticidas, que se hacen a lo que se conoce como aplicación a la rama, el capsialil también nos aporta. Nos aporta por sus efectos de anti-oviposición y de anti-alimentación sobre estas plagas, mejorando el área foliar de nuestros cultivos, que a la final va a ser productividad. Entonces es algo que también nosotros hemos comprobado en estos años de experiencia, y es que el capsialil nos aporta en tener un mejor follaje, en tener mejores hojas por reducción del ataque de otras plagas que se asocian con el cultivo de la papa. Por último, vuelvo y recuerdo el tema de dosificaciones. 1 litro de capsialil para el manejo de polilla, de la papa y de plagas en los cultivos nos puede alcanzar para 10 a 15 canecas. Esto es muy importante mencionarlo porque a veces vemos en los almacenes, tengo esta alternativa, tengo esta otra, es más cara capsialil, pero en precio aparente, porque
con su dosificación es un producto que rinde mucho. Entonces, cuando ya la gente ve que la dosificación es poca, se animan a trabajarlo y ven los beneficios de una gran calidad de producto. Entonces, un litro de Capsialil nos alcanza perfectamente para 15 canecas por 200 litros de agua. También tenemos la presentación de 250 centímetros, que nos puede alcanzar para entre 25 a 41 bombas de 20 litros. Entonces, lo que hablábamos hace un rato, la concentración del producto, que es un atributo de calidad, nos permite tener unas bajas dosificaciones y un alto rendimiento, que al final también son costos eficaces para los usuarios del producto, aparte de que no solamente estamos atacando polillas, sino también otras plagas asociadas. Eso era básicamente lo que tenía para la tarde de hoy. Agradecer mucho la atención, agradecer a Gabo en Colombia por esta oportunidad, a Carlos por la presentación, también al equipo de mercadeo de Morel Studios, que pues nos apoya en todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John. Pues hemos recibido una gran cantidad de preguntas que hemos ido tratando de resolver aquí vía chat, pero quiero aprovechar este momento también para hacerlas en público, al aire. Una de ellas es, me preguntaban cuántas aplicaciones deberían hacerse en el cultivo. En la experiencia que tienes, John. Carlos, es muy variable y eso depende mucho de las zonas de ubicación del cultivo. ¿Qué he encontrado yo? Digamos, en cultivos que están por encima de los 2.700, 2.800 metros, en el caso de polilla, más o menos manejan lo que he podido encontrar yo de 3 a 4 aplicaciones. Después de floración, después de la porqué. Ahí, en cada una de esas aplicaciones, 3 o 4, Capsialil. Y en el caso de cultivos de sabana, cultivos más bajos, sobre todo en los cultivos más grandes, las aplicaciones para polilla casi que son de carácter semanal. Como le comentaba anteriormente, el Capsialil lo podemos manejar permanentemente, porque riesgos de resistencia son poco probables. Entonces, en cada aplicación para manejo de plagas, Capsialil, un gran mezclador, que le va a permitir sinergia y tener una mayor eficacia en el control de las plagas. Y como les comentaba, con el costo dosis que es bajo, pues es un producto que tiene una muy buena relación costo-beneficio en el control de plagas. Vale. Gonzalo Cardona manifestaba que combinar los productos de Ecoflora con químicos, pues que no era ecológico, que lo decepcionaron. No sé si el señor Cardona tiene una producción ecológica. Yo pregunto, a manera de pregunta, y luego le comento una experiencia que tengo con esa pregunta que hace don Gonzalo. ¿Tiene alguna experiencia de manejo de polilla sin usar químicos, solo usando Capsialil? Sí, hay una experiencia de investigación y desarrollo donde se maneja una dosis alta de Capsialil, una dosis de 200 centímetros cúbicos por caneca. 1 centímetro cúbico por litro. Ahí lo que se nota es que la aplicación debe ser seguida, porque el Capsialil, efectos mortales de disminución de la población, es posible que no sea tan alto como puede ser con la aplicación de un insecticida de síntesis. En experiencias que hemos tenido en cultivos de tipo orgánico ecológico, la mezcla de Capsialil puede ser con hongos entomopatógenos. Nosotros sabemos que el Capsialil en ningún momento genera un efecto sobre la esporulación o el crecimiento micelial de estos hongos benéficos. Yo tengo un caso aquí en lo que es, por ejemplo, café, donde el Capsialil también nos permitía aumentar la eficacia sobre broca del café con Beauveria bassiana para el control de esta plaga en un 30% más que manejando el Beauveria bassiana solo. En el tema de papa, es bien complejo porque es una plaga que si se descuida en poco tiempo acaba con el cultivo y medidas de hongos entomopatógenos en el mercado son pocas. Sin embargo, sí sé que hay experiencias en la zona de Subachoque, en ciertos lugares donde están alejados de cultivos grandes de papa, donde han podido manejar una producción más limpia o incluso orgánica de papa. Y han incluido el Capsialil en dosis altas o mirando la posibilidad de mezcla con entomopatógenos.
Muchas gracias, John. Hay una pregunta de Lina Rojas. Ella dice, ¿cuál sería el estado de insecto que se debería controlar en primer lugar? ¿O es indiferente el momento de controlarlo? Dice No, Lina Rojas. definitivamente es el adulto, porque el adulto es el que está expuesto, es el que está en algún momento con la posibilidad de hacer alguna medida de control. Como les decía, hay algunas herramientas que se utilizan para el control de las larvas que ya están en el mercado. Entonces lo que se hace es en el momento del aporque hacer una aplicación de este tipo de productos que en algún momento, cuando se da el aporque, las larvas al eclosionar tengan contacto con el producto. Entonces, para el caso de esos productos que hay en el mercado, para el control de la larva, el momento de aplicación es clave y sobre todo en el momento de lo que es el aporque o cuando está iniciando floración para formar esa capa. Cuando la larva ya está dentro del tubérculo, definitivamente ya no hay nada que hacer. Y productos para el control de pupas, por ahora no conozco. Sé que en otros cultivos hay la posibilidad de nematodos que, digámoslo así, entomopatógenos que pueden penetrar las pupas, pero en el caso de papa todavía, por lo menos yo en este momento, no conozco una alternativa que se pueda manejar para el control de pupas. Entonces, en esencia, la mayor cantidad de productos o alternativas que tenemos es para el control del adulto y también hay algunas que nos permiten en aplicación a la superficie del suelo controlar larvas. Gracias, John. André Felipe Hernández nos pregunta, si las larvas se introducen rápidamente en el suelo, ¿qué volumen de mezcla debería usarse en un drench, en una inyectada? Listo, eso va a depender mucho de las condiciones que tengamos en el suelo. Los drench van a variar si estamos en una época de verano o si estamos en una época de invierno o si tenemos riego. Si estamos en una época de suelo húmedo, las cantidades o los volúmenes van a ser menores porque vamos a tener la posibilidad de que esa agua penetre en los poros o en las grietas del suelo. En un momento de sequía o de suelo seco, el volumen deberá ser mayor. También dependerá si es un suelo arcilloso o arenoso. Normalmente lo que yo he podido ver en condiciones de campo es que las inyectadas que llaman ellos se van más o menos entre 400 a 600 litros por hectárea de agua. Más o menos es lo que el promedio se encuentra aquí en condiciones de sabana de Bogotá. Ok, John. Siguen llegando preguntas. Nicolás Sierra pregunta, ¿qué precio tiene el litro en el comercio aproximadamente? El Capsialil está en un precio aproximado de 185.000 pesos el litro. Y como les decía, alcanza para 15 litros. Más o menos el costo de la caneca está cercano a los 14.000 pesos, 13.000 pesos, más o menos así de ojo de buen cubero. Pero eso es como el promedio que uno puede encontrar en condiciones de campo. Gracias. Rosalba Paipa pregunta, ¿hay algún manejo específico para el control de la plaga en post cosecha? Se deben utilizar, a ver, el tema de post cosecha va mucho en el manejo cultural y es papas o tubérculos que tengan la plaga para afuera, o sea, eliminarlos, sacarlos, porque ellos se van a reproducir. Una muy buena limpieza de las bodegas. Hace algún tiempo se utilizaban productos en algún momento que fueran gaseosos, que tuvieran un efecto volátil bastante fuerte, pero ese tipo de productos son bastante tóxicos y si no se hace un buen manejo, pues puede generar problemas. De todas maneras, recordemos que parte de los adultos se pueden meter en las grietas de las paredes de la bodega. Pues los insecticidas comunes que se tienen en el mercado para control del adulto de polilla en una fumigada, manteniendo todos los criterios de seguridad, nos puede ayudar. Recordemos que estamos en un recinto cerrado, si no nos cuidamos podemos tener algún efecto tóxico, pero aplicaciones a las grietas, a las paredes, al suelo, antes de que entre la papa, podría ser la mejor forma de control cuando queremos utilizar algún producto insecticida o fitosanitario. Muchas gracias, John. Juan Carlos Guerrero nos pregunta, ¿tiene experiencia de la aplicación del producto en papa con riego por goteo? No, la verdad no tengo experiencia en ese sistema de aplicación o por riego por goteo. No tendría en el caso de Capsialil para el manejo de esta plaga específica, no. Sí, pero pues yo pienso que no, pues no es indiferente, ¿no? El tema, pues, o sea,
Si la pregunta es hacerlo al sistema de riego, pues sí, no, evidentemente no la tenemos, pero yo creo que podría funcionar, dependiendo de dónde esté qué tan cerca del tallo de la base, como nos explicabas, que la polilla se posa muy cerca del tallo, pone los huevos. Entonces, que dependiendo de la cercanía que tenga la línea de riego con la base de la planta, podría ser una buena opción, ¿no? Podría ser una opción. Nosotros, ¿qué experiencia tenemos en aplicaciones en drench, digámoslo así, al suelo del capselil? Es en lo que es chisa. En chisa, ciertos clientes lo utilizan con hongos entomopatógenos, lo que son producciones, digamos, de buenas prácticas agrícolas, donde se ha visto que la chisa, la larva, que en contacto con el capselil tiende a moverse más y a tener una mayor eficacia en el control. Pero específicamente sobre polilla, no tengo experiencia, pero podría tener un potencial. Pero por ahora un dato que tenga así, no lo tengo. Bueno, muy bien. Shalaka Neuler nos dice que hizo una aplicación en papa amarilla y salió con una aplicación, está hablando de una aplicación de Capsialir, que no hubo necesidad nada más, que no hubo necesidad de aplicar más. Esto fue en Nariño, en Ipiales específicamente. Y también nos comenta él que usó EcoSwing y que le fue muy bien en botritis en arveja. Qué bueno, qué bien. Bueno, no. Bueno, dice, aquí hay otra pregunta, doña Rosalba Paipa, dice, ¿cuál cree que sería la eficiencia de Capsialir para el control de mosca blanca en el cultivo del tomate? Pues dependerá mucho de la condición de manejo. Pues nosotros más específico para el control de mosca blanca en tomate tenemos el Ecomix, que puede ser también un producto bien interesante para el control de esta plaga. Hay algo muy importante en los manejos de mosca blanca. Mosca blanca actualmente es una plaga que tiene un potencial de generar resistencia bastante alto, porque siendo una plaga muy agresiva hace que se tengan que hacer controles permanentes, aplicaciones seguidas de productos y pues nos vamos quedando con una poca cantidad de ingredientes activos con mecanismo de acción diferente. Entonces el Ecomix o el Capsialyl entran a cambiar esos mecanismos de acción con efectos de antialimentación y de antioviposición. Un dato acá que tenga sobre mosca blanca minador en tomate no lo tengo aquí, por de pronto Carlos me ayudas, pero sí, tendría usted un buen efecto con Capsialyl, incluyéndolo en sus aplicaciones. La experiencia de hace algunos años, por ejemplo en Jericó, Antioquia, donde tuvieron problemas de menor sensibilidad de la mosca blanca a los insecticidas, fue que pasaron de hacer aplicaciones 2 veces por semana para el control de la plaga y con la inclusión de Capsialyl y del Ecomix hacer una aplicación cada 7 días y luego cada 10 días porque hubo mecanismos de acción diferenciados que permitieron retomar controles de este insecto. Muy bien, aquí hay un comentario del doctor Edison Torrado, precisamente que tú lo mencionabas ahorita. Él dice, nos está saludando, y dice, yo hice pruebas en laboratorio con nematos y fue muy efectivo sobre Tesia solanívora. Sin embargo, se requieren hacer pruebas de campo. O sea, parece ser que hay un nemato que tiene acción también para Tesia. A nivel de laboratorio parece que tiene buen resultado y faltaría validar. Serían otras alternativas, digamos, alternas. Nos pregunta Nairo Riff que si se puede mezclar el Capsialyl con extracto de eucalipto para alejar la polilla, es la pregunta. Sí, lo podría hacer, lo podría mezclar, podría tener adición de metabolitos secundarios en el ambiente que nos generen efectos de repelencia, de desorientación sobre la plaga. Sí, lo podría trabajar. Ahora, ¿qué es lo que uno mira en los temas de mezcla? Y si de pronto no conoce en ese momento la mezcla, es hacer una pequeña prueba en campo, mirarlo en un balde, que no haya ningún tipo de efecto raro, digámoslo así, o separación de fases en la mezcla pues de eso. Entonces sí, tendría todo el chance, sino que es mirar esa formulación en específico de eucalipto, cómo se comporta en la mezcla con Capsialyl. Digamos que el Capsialyl tiene una calidad importante que le ayuda a que las probabilidades de tener algún problema en la mezcla sean muy bajas, entonces tendría todo el chance. Una de las preguntas que leí, no recuerdo la pasé porque se la respondí por el chat,
pero me preguntaban que si el producto actuaba netamente como repelente. En el caso de polilla, lo que hemos encontrado, sí. Yo la verdad no tengo datos de una aplicación directa sobre larvas neonatas. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el Capsialil sobre larvas de lepidópteros hemos encontrado mortalidad por contacto directo. Lo hemos encontrado sobre Spodoptera, pero sobre larvas de primeros instar, donde lo que hemos visto es un efecto de, digámoslo así, de quemazón o de romper la cutícula del insecto. Vuelvo y repito, no tengo unos datos o una experiencia directa de mirar el Capsialil sobre larvas neonatas de polilla, pero viendo las experiencias sobre otro tipo de larvas de otras especies, principalmente lepidópteros, sí podría tener el potencial, pero sobre esas larvas recién eclosionadas. Y en lo que comentabas del tema del efecto antioviposición, el efecto anticópula, porque digamos que son como cosas distintas, ¿no? Repelencia es una cosa y el efecto específico de antioviposición y anticópula que comentabas. Sí. Serían los otros mecanismos de acción. Entonces, digamos que nosotros los llamamos efectos no letales o subletales. O sea, no necesariamente matando el insecto logramos hacer protección de cultivos. Y como bien lo comenta Carlos, el producto tiene unos efectos de evitar la oviposición, de evitar en algún momento por el efecto sobre superficie tratada de que los adultos puedan tener la cópula. Entonces, esos son mecanismos adicionales para el control de la plaga, no necesariamente generando un efecto mortal sobre la plaga. Bueno, creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. Sí. Ha sido un tiempo bien especial, realmente es una charla completamente nueva que nos ha preparado John Patrick. Yo personalmente me la disfruté mucho, me parece que fue un buen material. Aprendimos mucho de la biología de la polilla guatemalteca. Aprendimos de que Capsialil es una opción muy interesante para agregar cosas que los químicos de por sí solo no ofrecen, que también podría llegar a pensarse en usarlos sin los químicos, pero pues estamos en un escenario de producir papa y la idea es precisamente poder tener alternativas para racionalizar el uso de los agroquímicos que realmente dentro de la compañía nosotros vemos que lo que queremos es ofrecer un manejo integrado donde podamos tener soluciones verdaderas y las tenemos ya, las herramientas están a disposición de los técnicos y de los agricultores y ya cada quien va mirando cómo las acopla para hacer un manejo integrado del cultivo como tal. Entonces, pues John, muchísimas gracias por haber preparado esta presentación. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. De antemano los invito para el próximo Facebook Live, donde nos va a estar acompañando nuestro gerente técnico Francisco Romero, que ha preparado también un tema muy interesante del tema de los grupos químicos de los insecticidas y cómo podemos integrar precisamente ese mundo de la química con los extractos vegetales o con los bioinsumos como verdaderas alternativas a un manejo integrado de cultivo. Entonces, pues muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Nuevamente a todos muchas gracias, nuevamente John muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Carlos, muchísimas gracias y saludos a todos y bueno, hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde. Vale, chao, chao.